Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, voy a hablar de mis experiencias y voy a hablar de esta semana, que tanto esta como la anterior he hecho un poco de hincapié en el tema. Voy a hablar sobre el tema de las procesiones y voy a hablar sobre las procesiones que yo he vivido, exposiciones que he ido sobre la procesión, y es un tema cultural, ya he dicho, cultural, religioso, que creáis o no en ello, pues es algo que en España, si estáis, si visitáis, si vivís en España, pues lo tenéis que ver porque es algo parte de nuestro país. Hay procesiones que tienen más de 300 años algunas, hay tallas de procesiones y pasos que tienen 300, 400 años, cofradías con más de 600, o sea, la historia de las procesiones y de las cofradías, ya hice un podcast esta semana y merece mucho la pena, y por ello que toda esa vida pues da mucho. Entonces yo, por ejemplo, de pequeñito, cuando iba en Semana Santa a la Manga del Mar Menor, que es el sitio donde he ido casi toda la vida, hasta hace unos años, a veranear y a Semana Santa, pues siempre íbamos muchas veces a ver la procesión del viernes de Cabo de Palos. Y era una procesión bastante llamativa por muchas cosas, entre otras cosas porque había iban vestidos, mucha gente del pueblo de Cabo de Palos. Era una procesión, para los que no conozcáis Cabo de Palos sobre todo es una zona turística, pero diría más que turística, pesquera. Es una zona con muchísimos barcos, con un puerto bastante grande. Es un puerto, no el típico puerto de recreo para pasear y todo ello, no, es un puerto de pesca, sobre todo para muchísima pesca se practica en esa zona, y es por eso que cuando la procesión se hace, que se practica el Viernes Santo, pues es en toda esa zona de puerto, a través de barquitos, zona costera, y es espectacular el ambiente, y se hace cuando ya empieza a hacerse de noche, y es espectacular todo ese ambiente de la procesión de noche, con las luces, con la gente que va vestida de nazareno. También, como cosa curiosa, van vestidos también de pescador, con unos candiles con los que llevan la luz, personas vestidas de pescador, con esa tradición pescadora que tiene Cabo de Palos. Entonces es un ambiente encogedor de esa procesión de Cabo de Palos. Decir que hay imágenes también de la procesión, estos pasos, que son varios pasos, igual que hay en procesiones donde hay un paso o dos en el que se llevan en la procesión. En esta procesión de Cabo de Palos hay bastantes pasos. Pues en estos pasos hay algunos con motivos, ya digo, de pescadores, con un barco. Hay una virgen que va en el barco lleno de flores y todo súper bonito, y se te encoge ir por ese ambiente, al lado de los barquitos del mar y de la procesión, el silencio, los tambores, los nazarenos, todo ese ambiente. También, como digo, vestido de pescadores, que me llamó la atención cuando iba de pequeñito, porque veías por un lado a los nazarenos y luego veías a los pescadores vestidos de amarillo, que es el traje típico de Semana Santa que llevan estos pescadores. Pues te lleva la atención. O sea, es algo que en muchos sitios no se ve, este traje de pescador ahí en plena procesión de Semana Santa, y llama mucho la atención. Ante la propia procesión, muchos de los propios pescadores y personas de la procesión llevan una caracola y van haciendo como un canto. O sea, que todo el ritual que llevan es espectacular. Yo me acuerdo que, por ejemplo, si recordáis a Trillo, el que fue ministro del gobierno de Aznar, pues iba también en la propia procesión, iban muchas figuras de la región de Murcia, porque es una procesión ya con muchísima tradición, con muchísimo encanto. Y este año no, porque cuando lo publique la procesión, que es el Jueves Santo, que he dicho antes el viernes, pero es el Jueves Santo, os recomiendo que vayáis a verla, porque es una delicia, un espectáculo, es algo que merece muchísimo la pena. Y ya digo, seáis creyentes o no, solo por estar un ratito, el ambiente de silencio, de todo en la mar, es algo que te toca el corazón, y os recomiendo que vayáis a esta procesión de Cabo de Palos. Y ahora nos vamos de Cabo de Palos a San Lorenzo del Escorial. Vaya salto he dado en el espacio, y no en el tiempo, porque voy a hablar de procesiones y también de actos en torno a la Semana Santa, porque estos días en el Centro Cultural de Casa de la Cultura de San Lorenzo del Escorial, por cierto, os recomiendo que vayáis, porque no ahora solo en Semana Santa, sino el resto del año. Tienen un montón de exposiciones de todo tipo, tienen también de teatro, de
de conciertos de piano, de todo tipo de actividades y es muy completo. Pero es que ahora en Semana Santa, por ejemplo, hay varias exposiciones en las que voy a hacer hincapié y una de ellas es una exposición, os vais a quedar con los ojos ojipláticos, en este caso en los oídos. Os recomiendo que os metáis tanto para ver fotos y todo y que hay vídeos, porque hay una exposición en la Casa de la Cultura que, por cierto, a lo mejor os da tiempo a verla, lleva ya casi un mes, pero está hasta el 4 de abril. De todas formas, hay vídeos y todo. Probablemente os dejen el enlace de la descripción del podcast, enlaces al vídeos y a fotos oficiales que ha hecho el autor, porque en el programa, por ejemplo, oficial de San Lorenzo del Escorial de la Semana Santa, está que la pasión, muerte y resolución monumental de Playmobil. O sea, yo esto lo he visto en pocas ocasiones prácticamente. De Semana Santa, como si fuese una representación del portal de Belén con todo lo que pasó, pues con la Semana Santa, prácticamente empieza con el Domingo de Ramos, la Última Cena y todos los pasajes que pasó en la época de Semana Santa, prácticamente hasta también la elevación a los cielos de Jesús, todo ello. Y bueno, yo repito lo mismo, si es que oyentes o no, yo creo que es una exposición y algo que Diego Gliz, que hace unas exposiciones brutales, que se le ocurra muchísimo. Es un artista, porque para mí es un artista todo lo que hace. Algunas los hace con muñecos que ya existen, pero la mayoría tú ves que lo ha hecho él propio, cogiendo unas figuras de una colección, de otra, incluso las ha creado él mismo muchas de las figuras, las ha ido personalizando. Y representación de la Pasión de Cristo en Playmobil, hecha por Diego Gliz, no me canso de decir su nombre porque es un artistazo de los pies a la cabeza y merece muchísimo, muchísimo la pena. Ahí en la Casa de la Cultura os recomiendo que entréis, lo veáis en la Casa de la Cultura de San Lorenzo del Escorial, porque ya digo, los detalles de cómo empieza, cómo todo. Yo me fijaba en cada detalle, en cada pieza. También el pasaje de los mercaderes y Jesús. Y también, por ejemplo, yo me fijé en un árbol y digo, uy, si está Judas ahí ahorcado. O sea, es que todos los pasajes, todo como está el mercado, las gallinas, todo el río, la colina donde se crucificó a Jesús, todo ello lo ha hecho con un detalle y se lo ha curado tantísimo, y se ve que le encanta todo este mundo de Playmobil y la pasión que le ha puesto, nunca mejor dicho, a esta Pasión de Cristo, y es que te encanta. Yo creo que si sois mayores que lo tenéis que ir a ver, y si vais con los más peques, pues también os recomiendo esta exposición, La Pasión, Muerte y Resolución monumental de Playmobil, y que vale muchísimo la pena. Y para que veáis que hay artistas de todo tipo que hasta con Playmobil te hacen unas exposiciones que flipas. O sea, es espectacular, y a mí estas exposiciones de Semana Santa de Playmobil es que me ha dejado de piedra. Luego, en la propia Casa de Cultura, la Casa de Cultura también tiene una sala de exposiciones que no hay que entrar dentro, que está afuera, que por la zona del Paseo de la Florida, toda esa zona súper céntrica de San Lorenzo del Escorial, pues ahí tiene una zona de exposiciones donde el año pasado ya hicieron una exposición con la historia de San Lorenzo del Escorial y la Semana Santa, que es una historia que yo no la conocía. Probablemente a lo mejor el año que viene o en otra ocasión la cuente más en detalle, pero para hacer un breve resumen, la Semana Santa existía, luego en los años 40-50 se acabó, y luego fue a partir de los años 80, cuando nostálgicos de Semana Santa, las cofradías y las hermandades se habían acabado. Por motivos económicos o de otro tipo, que no se sabe muy bien, se acabaron esas procesiones de Semana Santa en San Lorenzo del Escorial, y a partir de eso, de los años 80, resurgieron y ha llegado hasta nuestros días. Y por ejemplo, hay una exposición que es así, que no nos va a dar tiempo prácticamente, pues está hasta el 31 de marzo, pero es una exposición que se llama El ajuar de una devoción, y es el ajuar de San Lorenzo del Escorial. Por ejemplo, el Cristo de Medinaceli de San Lorenzo del Escorial, no confundir con el Cristo de Medinaceli del centro de Madrid, es otro distinto, pero podéis ver el ajuar, las ropas, todo lo que le visten. O sea, es espectacular los acabados, te explican también cómo se ha hecho esas ropas, dorados, o sea, la propia corona de espinas, los clavos también, en una vitrina estás puesto. O sea, que es algo cultural y que ya lleva bastantes años en San Lorenzo del Escorial, por ejemplo, y es patrimonio de muchas ciudades ya la Semana Santa. Entonces,
Estas exposiciones, tanto en San Lorenzo de Escorial como sé que en otras ciudades, por ejemplo, en Sevilla, antes de la Semana Santa, se hacen a lo largo del año, incluso se quiere hacer muchos museos, hay museos o las propias cofradías a lo largo del año abren para que veas todo lo que tienen para luego sacar en Semana Santa, pues a lo largo del año tienen sus pequeños museos de cofradías donde te enseñan los propios pasos, la ropa de los santos, de la Virgen, de Jesús, todo ello, y está bastante bien y merece muchísimo la pena. Por ejemplo, el año pasado también había una exposición que cuenta justo lo que yo estoy diciendo, la historia de esta procesión, cómo se acabó, cómo luego volvió, cómo ya es una procesión que, por ejemplo, yo el año pasado estuve y es espectacular, es que el ambiente, el silencio, los tambores, es larguísima, tiene muchísimos pasos y realmente el recorrido que va haciendo todo. Y hay procesiones que llevan más de, como he dicho, más de 200 300 años y esta, aunque no lleva tanto, también es espectacular todo el patrimonio que tiene y realmente es algo que os recomiendo que visitéis estas exposiciones si podéis y la propia procesión en sí de San Lorenzo del Escorial porque os se van a quedar los pelos como escarpes. Así que bueno, este es mi análisis un poco de las procesiones. Nos hemos ido desde San Lorenzo del Escorial hasta Cabo de Palos, así que espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.